El Reino de Nur presenta El despertar de Nur por David Enríquez. Novela narrada por David Enríquez. Aunque los nombres de los personajes y lugares son ficticios, gran parte de los hechos y situaciones de esta novela no lo son. Cualquier semejanza con la realidad de alguien más no puede ser una mera coincidencia. Queda rigurosamente prohibido usar sin autorización escrita del titular del copyright los nombres de los personajes y lugares bajo las sanciones establecidas por las leyes, así como la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendidos por la repografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamos públicos. Capítulo 11. Shahzadeh. Tariqi era un hombre muy astuto. Solo bastaron algunos meses para que pudiera darse cuenta dónde estaba oculta su esposa. Después de investigar meticulosamente y habiendo sobornado a muchos testigos, llegó a la conclusión de que Shahzadeh se escondía en el castillo de Gam, el castillo que los padres de la princesa habían decidido abandonar hacía muchos años. Tariqi era todo un maestro de la mentira y el engaño, así que no era muy difícil para él volver a engatusar a Shahzadeh. Era obvio que la princesa lo seguía amando a pesar de todo lo malo que él pudiera hacer y ser. Cuando Tariqi se proponía conquistar a una mujer, usaba toda clase de tretas, el romanticismo, algunas nuevas promesas de amor y otras mentiras. Pero esta vez, él debía poner mayor énfasis en aquellos sentimientos que tenían que ver con el aspecto religioso. Después de todo, Shahzadeh era un tanto puritana, y Tariqi debía hablarle en el mismo lenguaje como el que les gusta hablar a todos los habitantes de Nur, aunque pocos los entiendan. Shahzadeh decidió confiar una vez más en la palabra de su esposo y regresó a su lado, a pesar de saber que estaba corriendo el riesgo de morir a manos de él. Shahzadeh aún era una niña cuando su madre cayó fulminada por el cáncer. Había sido la más pequeña de los 3 hermanos. Su hermano había muerto en una batalla contra el reino de Bad. Su hermana había contraído una enfermedad mortal, muriendo muy joven. Ambos abandonaron esta vida sin haber dejado descendencia. De manera que Shahzadeh y sus padres habían tenido que enfrentar el dolor de la muerte de sus seres queridos. Ella era la única niña que vivía en el castillo y esa fue la razón de que siempre estuviera protegida con exceso por parte de sus padres. Quizás ellos albergaban el temor a perderla. Shahzadeh creció casi sin amistades. Después de que algunos amigos de la infancia se burlaron de ella a causa de su extremada fobia a los insectos, nunca más volvió a salir del castillo. Para sus amigos su temor era algo ridículo,
Pero los padres de Shahzadeh la entendieron y decidieron que si los niños deseaban verla, ellos tendrían que venir a jugar al castillo. Los pocos amigos se habían retirado de ella a causa de sus constantes miedos, temores que fueron malinterpretados como caprichos, manías y hasta locura. Así que el recuerdo de la infancia de Shahzadeh era muy limitado. Paredes oscuras, visitas cortas al jardín del castillo por temor a los bichos y cosas muy triviales. En realidad nunca disfrutó su infancia como una niña normal. Cuando pasó a la adolescencia conoció a Tariqi, aunque él nunca mostró su perversidad, la perversidad de sus verdaderas intenciones, ocultándole su carácter real. Mi dulce Shahzadeh, ese hombre no es bueno, le advirtió su padre. Solo busca tu herencia y quizás hasta quiera matarte algún día solo para quedarse con todo el reino. La princesa se molestó con el comentario de su padre. Yo amo a Tariqi y no voy a permitir que te opongas a nuestro amor, chilló Shahzadeh. Lo que pasa es que tienes miedo de quedarte solo. Ya verás que de veras me amará y seremos felices. El padre de la princesa cedió ante las insistencias de su única hija por el amor que le tenía y aún más por el temor de que Shahzadeh cometiera una locura mayor. Finalmente, Shahzadeh y Tariqi se casaron. Solo bastaron unos cuantos días para que ella se convenciera de que su padre tenía sobrada razón en sus sospechas, pero no podía dar marcha atrás. La razón del matrimonio, le había dicho Tariqi, es para que satisfagas mis pasiones y que traigas a mis hijos al mundo. Ante tal afirmación, la ilusión de ser feliz que había en el corazón de Shahzadeh se derrumbó. Así que ella nunca pudo conocer el amor al lado de Tariqi. Con demasiada frecuencia, después de tener relaciones íntimas con él, Shahzadeh terminaba sangrando, muy dañada físicamente. La meta de Tariqi seguía siendo la misma, matarla de manera legal. Sin embargo, Shahzadeh era fuerte a pesar de que los médicos le habían diagnosticado que su corazón era débil. Con el tiempo, el padre de la princesa empezó a notar la mirada triste de Shahzadeh, pero ella siempre se negó a confesar los sufrimientos y abusos de los que era objeto por parte de Tariqi para no entristecer a su padre aún más. Ahora, con Tariqi de nuevo en la vida de Shahzadeh, era bastante seguro que las relaciones entre ellos mejorarían. Después de unas semanas, una mujer se hizo presente en la vida de Shahzadeh y Tariqi. Saye era una mujer hermosa, de piel blanca. Su cabello rubio, sus ojos verdes y su cuerpo bien moldeado era atractivo para los ojos de cualquier hombre. Sin embargo, a pesar de todo lo hermosa que ella pudiera ser, era una mujer siniestra y malvada. Saye era una prima lejana de Tariqi, que había perdido todo contacto con su familia, que por azares del destino se habían reencontrado. Poco a poco, Saye fue conquistando la confianza de Shahzadeh para beneplácito de Tariqi. Después de eso, Saye llegó para vivir entre ellos. Solamente había bastado una semana para que Shahzadeh empezara a sospechar que Tariqi y Saye estaban involucrándose de forma demasiado íntima, aunque en ese momento no lo había podido comprobar. Saye decidió distanciarse de Tariqi unos cuantos días mientras las sospechas de Shahzadeh decrecían. Sin embargo, una tarde, Saye llegó de visita al castillo trayendo una botella de vino rojo sin motivo alguno para celebrar. Tariqi también había llegado temprano ese día
y mientras Shahzadeh se levantó de su asiento para servir el postre, Saye vació el contenido de un pequeño frasco de vidrio en la copa de Shahzadeh bajo la mirada aprobatoria y satánica de Tariki. Cuando Shahzadeh regresó a la mesa, su copa estaba lista, pero la princesa detectó un diferente sabor en el vino en el primer sorbo. Sospechando que le habían puesto una sustancia extraña en la copa, Shahzadeh se levantó rápidamente para ir al cuarto de baño a vomitar. Sin embargo, Tariki y Saye deseaban terminar con la vida de la princesa. La tomaron por las manos, incapacitándola para defenderse, obligándola a beber un poco más. En ese preciso momento entraba Marjan al comedor sin previo aviso. Obviamente los planes de Tariki y Saye estaban siendo frustrados a medias. La princesa Marjan era de estatura mediana, de complexión atlética, aunque con líneas femeninas bien marcadas. Vestía una túnica azul con bordados multicolores. En su costado izquierdo llevaba una espada bien afilada, con empuñadura de plata e incrustaciones de oro. De rostro ovalado, hermoso y dulce, su nariz y boca regular. Sus dientes perfectos y blancos hacían pensar en las legendarias musas de Grecia. Sus ojos eran tan negros e intensamente brillantes como su largo cabello lacio. Marjan ni siquiera escuchó las excusas que Tariki y Saye pretendían darle ante tal escena. Se arrodilló enfocándose para atender a Shahzadeh, quien yacía en el suelo, llorando, tratando de escupir el resto de la extraña sustancia que le habían obligado a ingerir. Como pudo, Marjan arrastró a la pequeña princesa hasta el baño. De inmediato envió a uno de los sirvientes de Shahzadeh a llevar un médico, temiendo que hubieran envenenado a su amiga. Pero Marjan intuyó que no había suficiente tiempo para esperar al médico. Tal vez si el moribundo hubiera sido un hombre, el médico y la guardia real hubiesen llegado antes de llamarlos, pero se trataba solamente de una mujer. Después de todo, ¿qué eran las mujeres en un reino invadido por el mal? No importa si eran plebeyas o nobles, eran mujeres. Por eso, más que nunca, Marjan continuaba luchando en contra del régimen de ignorancia, temor y represión que reinaba en su entorno. Ella había aprendido que el rey había decretado que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, porque todos son como uno solo, bajo la autoridad del príncipe. Pero esa poderosa verdad estaba tratando de ser detenida a toda costa por aquellos que se creían los gobernantes del reino de Nur. Por esa y muchas otras causas, Marjan también luchaba. Shahzadeh comenzaba a quejarse de un horrible dolor de cabeza, mientras que Tariki y Saye cruzaban maliciosas sonrisas. Ni siquiera trataron de disimular. La pequeña cantidad de pócima que le habían obligado a ingerir a Shahzadeh estaba dando el resultado esperado. La princesa Marjan pudo discernir las miradas siniestras de ambos amantes. Apenas podía dar crédito a la magnitud de maldad que había presenciado en contra de Shahzadeh. Usando su máximo esfuerzo, Marjan tuvo que ayudar a Shahzadeh para que lograra subir a su propio carruaje ante las miradas maliciosas y burlonas de Saye y de su amante. Sin perder tiempo, arreó con furia a los caballos, obligándolos a correr lo más rápido que fuera posible. Marjan fijó su mirada hacia el frente, tratando de llegar lo más cerca de Makane Solj, donde era el lugar más seguro para encontrar a un buen médico.
A causa de la velocidad y el viento, el cabello negro de Marjane se ondulaba vertiginosamente sobre su bello rostro, bañado por gruesas lágrimas de desesperación y rabia. Mientras conducía, recordaba una porción del libro, aferrándose a esa promesa del príncipe en particular. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Las princesas Marjane y Quimia habían sido dos de las pocas amigas que aún frecuentaban a Shahzadeh. No era una amistad obligada. La amaban y mantenían fiel su amistad hacia la princesa, a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones tan precipitadas que había hecho. Marjane y Quimia habían sido testigos del sufrimiento en la infancia de esa débil y medrosa princesa, manteniéndose a su lado, aun cuando ambas princesas se habían expuesto a la crítica de la realeza restante. Aún más, permanecieron a su lado tratando de persuadirla de no aceptar la amistad de Tariqi. Sin embargo, respetaron su elección. Cuántas decisiones importantes se hacen por soledad, sin imaginar que el resto de la vida la soledad puede intensificar. Sin embargo, una tarde, Saye llegó de visita al castillo trayendo una botella de vino rojo sin motivo alguno para celebrar. Tariqi también había llegado temprano ese día, y mientras Shahzadeh se levantó de su asiento para servir el postre, Saye vació el contenido de un pequeño frasco de vidrio en la copa de Shahzadeh, bajo la mirada aprobatoria y satánica de Tariqi. Cuando Shahzadeh regresó a la mesa, su copa estaba lista, pero la princesa detectó un diferente sabor en el vino en el primer sorbo. Sospechando que le habían puesto una sustancia extraña en la copa, Shahzadeh se levantó rápidamente para ir al cuarto de baño a vomitar. Sin embargo, Tariqi y Saye deseaban terminar con la vida de la princesa. La tomaron por las manos, incapacitándola para defenderse, obligándola a beber un poco más. En ese preciso momento entraba Marjane al comedor sin previo aviso. Obviamente los planes de Tariqi y Saye estaban siendo frustrados a medias. La princesa Marjane era de estatura mediana, de complexión atlética, aunque con líneas femeninas bien marcadas. Vestía una túnica azul con bordados multicolores. En su costado izquierdo llevaba una espada bien afilada, con empuñadura de plata e incrustaciones de oro. De rostro ovalado, hermoso y dulce, su nariz y boca regular. Sus dientes perfectos y blancos hacían pensar en las legendarias musas de Grecia. Sus ojos eran tan negros e intensamente brillantes como su largo cabello lacio. Marjane ni siquiera escuchó las excusas que Tariqi y Saye pretendían darle ante tal escena. Se arrodilló enfocándose para atender a Shahzadeh, quien yacía en el suelo, llorando, tratando de escupir el resto de la extraña sustancia que le habían obligado a ingerir. Como pudo, Marjane arrastró a la pequeña princesa hasta el baño. De inmediato envió a uno de los sirvientes de Shahzadeh a llevar un médico, temiendo que hubieran envenenado a su amiga. Pero Marjane intuyó que no había suficiente tiempo para esperar al médico. Tal vez si el moribundo hubiera sido un hombre, el médico y la guardia real hubiesen llegado antes de llamarlos, pero se trataba solamente de una mujer. Después de todo, ¿qué eran las mujeres en un reino invadido por el mal? No importa si eran plebeyas o nobles, eran mujeres. Por eso,
Más que nunca, Marjane continuaba luchando en contra del régimen de ignorancia, temor y represión que reinaba en su entorno. Ella había aprendido que el rey había decretado que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, porque todos son como uno solo, bajo la autoridad del príncipe. Pero esa poderosa verdad estaba tratando de ser detenida a toda costa por aquellos que se creían los gobernantes del reino de Nur. Por esa y muchas otras causas, Marjane también luchaba. Shahzadeh comenzaba a quejarse de un horrible dolor de cabeza, mientras que Tariqi y Saye cruzaban maliciosas sonrisas. Ni siquiera trataron de disimular. La pequeña cantidad de pócima que le habían obligado a ingerir a Shahzadeh estaba dando el resultado esperado. La princesa Marjane pudo discernir las miradas siniestras de ambos amantes. Apenas podía dar crédito a la magnitud de maldad que había presenciado en contra de Shahzadeh. Usando su máximo esfuerzo, Marjane tuvo que ayudar a Shahzadeh para que lograra subir a su propio carruaje ante las miradas maliciosas y burlonas de Saye y de su amante. Sin perder tiempo, arrió con furia a los caballos, obligándolos a correr lo más rápido que fuera posible. Marjane fijó su mirada hacia el frente, tratando de llegar lo más cerca de Makane Solj, donde era el lugar más seguro para encontrar a un buen médico. A causa de la velocidad y el viento, el cabello negro de Marjane se ondulaba vertiginosamente sobre su bello rostro, bañado por gruesas lágrimas de desesperación y rabia. Mientras conducía, recordaba una porción del libro, aferrándose a esa promesa del príncipe en particular. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos, y ellos sanarán. Las princesas Marjane y Kimia habían sido dos de las pocas amigas que aún frecuentaban a Shahzadeh. No era una amistad obligada. La amaban y mantenían fiel su amistad hacia la princesa, a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones tan precipitadas que había hecho. Marjane y Kimia habían sido testigos del sufrimiento en la infancia de esa débil y medrosa princesa, manteniéndose a su lado aun cuando ambas princesas se habían expuesto a la crítica de la realeza restante. Aún más, permanecieron a su lado tratando de persuadirla de no aceptar la amistad de Tariqi. Sin embargo, respetaron su elección. ¿Cuántas decisiones importantes se hacen por soledad, sin imaginar que el resto de la vida la soledad puede intensificarse hasta hacerse más que insoportable a pesar de estar acompañados? Meditaba Marjane.